agradar a Dios. La semana pasada quedamos en un punto que quiero que me lo recuerden para no yo adelantarme ni tampoco retrasarme. Si lo digamos ustedes que me digan dónde pues quedamos. Hablamos ya del deseo, la confesión y hablamos del sometimiento. Quedamos en el Sometimiento, ¿ok? Recuerde, para poder entender lo que significa caminar en el Espíritu, tenemos que saber primeramente cuáles son los tres, digamos, términos que debemos aplicar para esta gran necesidad. Tiene que estar el deseo de la persona. Segundo, tenemos que confesar. Cuando hablamos de confesar, no estamos hablando de la confesión que hicimos cuando confesamos nuestros pecados ante la presencia de Dios para recibir a Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida, sino que hablamos de la confesión de los pecados presentes, esos pecados que diariamente estamos cometiendo, a veces por negligencia o muchas veces lo hacemos porque está dentro de nosotros algo que tenemos que quitar, arrancar de raíz. Hay muchas cosas que nos pueden llevar a pecar diariamente, pero la misericordia de Dios siempre es más grande que nuestra falta, que dice en su palabra, de que la sangre de Cristo tiene poder para limpiar nuestros pecados y justificarnos ante su presencia. Mientras aplicamos nosotros, digamos, esta gran gracia de parte de Dios, pues sabemos que todavía tenemos opciones, tenemos oportunidad que la abierta. Amén. Ahora, hablamos de la confesión, vamos a hablar de sometimiento. ¿Por qué tiene que haber un sometimiento? Recuerden que nos confesamos o hacemos confesión de nuestras faltas para poder lograr un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que el Señor pueda ser el Señor absoluto de nuestra vida. El Señor absoluto. ¿Comprende? Recuerden, proclamamos a Jesucristo como Señor, pero realmente, lamentablemente digo, no lo dejamos que actúe como Señor. Amén. Así que vamos a entrar ahí, estamos como logramos el deseo, luego encontramos más adelante está la confesión, pero vamos a dar el sometimiento, que es lo más importante. ¿Ok? Necesitamos someternos al Espíritu, necesitamos darle la oportunidad al Espíritu Santo. Recuerde que el Espíritu Santo está en este lugar, está en su vida, con el propósito de cumplir, de desarrollar y lograr el propósito de Dios en nosotros. Amén. Cumplió Dios su propósito en Jesús, pero ahora quiere cumplir el propósito para terminar, digamos, la obra perfecta que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Amén. Entonces, para eso tenemos que aplicar la palabra sometimiento. Para caminar en el Espíritu tenemos que tener el deseo de caminar, tenemos que confesar. En nuestras partes hablamos de confesar, hablamos de limpiar, de dejar que Dios limpie nuestra casa, este cuerpo, nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, para que Él pueda entrar en nuestros lugares escondidos o reservados que tenemos, que a veces no dejamos que nadie entre y que tenemos recuerdos, cosas del pasado que impiden a que el Espíritu Santo pueda entrar en ese lugar. Ahora, recuerde que el Espíritu Santo es un caballero. Amén. Y Él no va a entrar a ninguna área de su vida si usted no le invita primero, o usted le concede, o le abre la puerta para que Él pueda hacerlo. ¿Se acuerdan que usamos un término, no sé si lo hice con ustedes, en el libro de Apocalipsis encontramos un término, o un pasaje que está en Apocalipsis capítulo 3, donde muchas veces este pasaje lo usamos con el propósito de evangelizar a alguna persona. ¿Se recuerdan? ¿Se lo dijo usted o no? Ok, entonces vamos a verlo. En Apocalipsis capítulo 3 encontramos un pasaje que muchas veces se usa mucho para poder evangelizar a alguien. Lo decimos con mucha claridad y el Señor está tocando la puerta de tu corazón. El Señor está tocando esa puerta. Ahora, si tú le abres esa puerta, el Señor va a entrar a tu vida. Ahora, es bueno el mensaje, se lo podemos aplicar a las personas inconversas, pero este mensaje en sí es más para la iglesia de Cristo. Ahora, ¿por qué el mensaje es para nosotros? Porque en el mismo libro de Apocalipsis capítulo 3, versículo 14, encontramos que hay un mensaje para una iglesia, no es un mensaje para un inconverso, es el mensaje para una iglesia que había caído, hermano, en la religiosidad de tal forma que había perdido su primer amor y que ya no era una iglesia llena del fuego de Dios,
sino que se había envidiado de tal forma que el Señor le dice bien claro, que si no vuelve a la primera obra, dice que Él lo va a vomitar de su boca. Aquí no está hablando de la persona inconversa, aquí está hablando del Hijo de Dios. ¿Ok? Quiero que entiendan eso. Ahora, lo podemos aplicar con gente que le vamos a evangelizar y llevar el mensaje, claro que se puede usar, pero aquí el mensaje en sí nos habla a nosotros, la iglesia, que corremos el riesgo de habernos olvidado del primer amor, que hemos caminado en nuestras propias obras, en nuestros propios deleites, y hemos dejado a un lado lo que es la palabra de Dios en nosotros. Y es por eso que dice el versículo 20, el versículo 3 dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Vuelvo a repetir, aquí hay un mensaje para la iglesia, es para usted, para mí, que a veces por X razón, o porque a veces no queremos desligarnos de aquellas cosas. Recuerde que el Señor siempre está tocando a tu puerta, siempre el Espíritu Santo va a estar tocando a tu corazón para que tú le abras y Él puede entrar y limpiar las áreas, esas áreas escondidas, esas áreas que tú no quieres que nadie sepa, que nadie tenga conocimiento de ellas, porque por vergüenza, por pena o qué sé yo, no quiere que eso suceda. Pero el Espíritu Santo, que conoce todas las cosas, porque conoce todos tus pormenores, Él está interesado en limpiar, en sanar, en fortalecer, en santificar, en purificar. Por eso es que es importante que cuando tú sientes que el Espíritu Santo abre tu corazón, abre esa puerta para que Él pueda entrar en ese lugar y pueda limpiar esas áreas de tu vida. Todos los seres humanos estamos llenos de puertas cerradas, de puertas secretas, donde no queremos que nadie entre en esas áreas. Ahora, como tú eres cristiano, el Espíritu Santo quiere entrar ahí. Por eso es que Él está hablando aquí a la iglesia, le está hablando a los hijos de Dios. El Espíritu Santo no puede entrar en una persona que no tiene a Cristo en su corazón. Recuerda que una de las primeras cosas hermosas que recibimos de parte de nuestro Padre Celestial y a través del mérito de Cristo Jesús es que cuando le confesamos como Señor, dice que Él nos sella con el Espíritu Santo. Entonces, por eso es que esto es para usted. Pero también, digo, se puede aplicar en muchas ocasiones a los mensajes evangelísticos. Entonces, ¿están entendiendo acá? El Señor siempre va a estar a la puerta, y por eso es que es importante que nosotros apliquemos el paso número 2, que fue confesar. Si no hay deseo, no va a haber confesión. Y cuando no hay confesión, no hay sometimiento. Nadie se somete a alguien que no conoce. Ahora, cuando nosotros tenemos un compañero, un amigo, una amiga, usted muchas veces por la amistad y por el conocimiento de esa persona, usted le abre su corazón y le comenta algunas cosas secretas de su vida. ¿Entiendes? Pero usted lo está haciendo porque usted dice, porque yo conozco a la persona. ¿Están de acuerdo conmigo? Entonces, lo mismo que pasa con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, aunque sabe todas las cosas, pero Él necesita que tú las confieses. ¿Por qué razón? Porque al confesar esas cosas, tú le quitas autoridad y legalidad al diablo que tiene sobre tu vida todavía. ¿Será posible que el enemigo tenga autoridad y legalidad en la vida del creyente? Sí, todavía tiene legalidad, justamente por esos pecados ocultos que están ahí, esos pecados sin confesar que están ahí. Recuerda que cuando recibimos a Cristo como Señor y Salvador, hicimos una confesión general. Repite conmigo, general. Nunca le especificamos al Señor pecado por pecado. ¿Están de acuerdo conmigo? Le dijimos, Señor, te aceptamos como Señor y Salvador, nos arrepentimos de nuestros pecados, no dijimos, me arrepiento de esto, no, dijimos en general. ¿Entiendes? Por eso que la confesión de la cual estoy hablando hoy en día no es la confesión que hizo al principio, de que pues, ya le confesé un pecado a Dios, no. Esos son los pecados generalizados que tú confesaste para recibir a Cristo como tu Señor y Salvador. Pero después que lo recibiste, tú seguiste pecando. Tú seguiste haciendo transgresiones, tú seguiste con tus problemas. No se te quitaron los problemas que estaban en tu vida, posiblemente se agravaron más. Y es por eso que el Señor dice, bueno, si tú abres mi corazón, abre las puertas de tu corazón, entonces yo voy a entrar y voy a cenar contigo y tú conmigo. ¿Estamos entendiendo? Entonces es importante que eso esté como segundo paso. El tercer paso es someterte. Repita conmigo, someterte.
someterse. El caminar en el Espíritu requiere de un sometimiento de la vida propia al Espíritu. Nosotros tenemos que desear que el Espíritu Santo sea el Señor, el guía, el maestro de nosotros. Es importante, hay que desear al Espíritu Santo. La gente quiere ser llena del Espíritu Santo y piensan que en un momento Dios los va a llenar con su presencia. Puede ocurrir eso, pero eso puede que termine cuando usted salga de la presencia de Dios. Podemos ser llenos y podemos tener algunas manifestaciones del Espíritu Santo, pero eso no está indicando que usted está siendo lleno, o es lleno, mejor dicho, del Espíritu Santo. Como les enseñé al principio, ser lleno, ser, ¿cómo se llama? ¿Cómo se, la otra palabra que se usa mucho es ser lleno, es ser, perdón, ser lleno del Espíritu Santo. Hay otro término más que se usa mucho, que se, no, caminar es la última parte. Ser llenos, ser bautizados en el Espíritu Santo. Los confundimos con las manifestaciones, o sea, son cosas que pueden suceder en un momento específico. Pero siempre he creído yo que todo eso se manifiesta con el propósito de que tú te intereses y quieras pedir más y desear más del Señor. Es como decirle tú que tú vas a un lugar y te atienden bien y te gusta la atención y tú decides volver la próxima vez porque te gustó la atención. O un restaurante te gustó un plato de comida, te gustó como lo hicieron, te gustó como lo prepararon, muy a la latina, que la próxima vez voy a desear volver porque me gustó. Me estoy explicando. El Espíritu Santo a veces manifiesta eso en tu vida para que tú sientas un deseo de seguir teniendo experiencia con Él. Que no te conformes solamente con un bautismo, que no te sientas solamente conforme con una manifestación, sino que tú desees todos los días de tu vida que eso sea diario, que eso sea continuo. Toda la gente que ha tenido esta experiencia la han tenido una sola vez, pero nunca más la han vuelto a tener. ¿Por qué? Porque no le han cedido el tiempo, el lugar, la libertad al Espíritu de Dios para que Él pueda enseñorearse en tu vida y tú puedas proclamar genuinamente que Jesucristo es realmente el Señor de tu vida. Es muy fácil decir Señor Jesús o el Señor Jesús es mi Señor, pero a veces caemos en la mentira, porque el ser Señor de nosotros Jesús está diciendo que Él es el que gobierna todas las áreas de tu vida, todas las áreas. Él es el Señor. Si nosotros nos sujetamos aquí en la tierra a supervisores, a manejadores, a dueños de empresas, ¿por qué lo hacemos? Bueno, posiblemente porque nos pagan, para que no nos corran del trabajo. Pero si aquí te dice el hombre, quiero que pases la lengua ahí, tú la vas a pasar para no perder el trabajo. ¿Estamos entendiendo? O quiero que me vuelvas a barrer y tú vas a volver a barrer ahí. O tráigame esto, tráigame todo, tú lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque te estás sometiendo, ¿entiendes? A alguien. Ahora, posiblemente no lo estás haciendo por voluntad propia, lo estás haciendo por necesidad. Pero estás haciendo algo que otra persona quiere que tú hagas. Entonces, lo del Espíritu Santo es lo mismo, con la única diferencia que Él lo que está obligando a que lo haga. Tú tienes que hacerlo por voluntad propia, por reconocimiento, por gratitud. O sea, Él ya te dio a ti, Él ya te compró a ti, Él ya te dio todo lo que tú necesitas, te dio lo más importante que es la vida eterna. Ahora Jesús quiere que tú le permitas al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo, al Espíritu que Él mandó del Padre, para que ahora tú puedas declarar y confesar con tu vida diaria al mundo entero y especialmente a las tinieblas, que ahora tú tienes otro Señor y que tiene otro nombre que se llama Jesús. ¿Estamos entendiendo? Ese es el propósito del trabajo del Espíritu Santo. ¿Ok? El Espíritu Santo es un caballero, un caballero. El Espíritu Santo no asume el control sin preguntar primero. No asume el control sin preguntar primero. Él te va a preguntar. Me permite que entres en esa área de tu vida, me permite que entre en ese cuarto que tienes encerrado. Él sabe lo que está ahí. Él sabe lo que te aconteció desde que te pusieron en el vientre de tu madre. Ya el Señor sabe todo lo que pasó, aún de cuando Él te mandó, cuando Él mandó esa alma al vientre de tu madre, ya Él sabía todo lo que estaba sucediendo y todo lo que sucedió durante los 9 meses de embarazo. Si fuiste bien recibido o no fuiste bien recibido. Cuando naciste, Él estaba ahí. Y todo lo que ha acontecido en tu vida, Él lo conoce. ¿Están entendiendo esto? Entonces, cuando Él quiere decir que quiere entrar o quiere que tú le permitas que Él entre en un área de tu vida,
Es porque Él sabe que ahí necesita ser sano, que necesita ser liberado en ese lugar, que necesita de que Él pueda limpiar ese cuarto de tu vida, ese rincón de tu vida. A lo mejor hay mucha suciedad, hay muchos recuerdos malos, hay muchas experiencias negativas, y Él quiere limpiar esa casa. Él quiere limpiar porque el Espíritu Santo es orden, repitan conmigo, orden, pero también es puro, limpio. Él no puede habitar donde está la suciedad, donde está la mugre, donde está el mal olor. Los demonios sí, le encanta vivir en esos lugares, le encanta vivir en esos lugares extraños de tu vida. Por eso es que esos malos olores no le importan, se sienten conformes, se sienten libres, se sienten felices. Mientras más pecado oculto hay en ese lugar, más felices están ellos moviéndose. Entonces cuando el Espíritu Santo entra, empieza a quitar. Y fíjate que Él no los va a quitar porque Él es Dios, los va a quitar porque tú estás decidiendo deshacerte de Él. Estás decidiendo renunciar a Él. ¿Me están entendiendo? Cuando tú decides eso, ya los demonios no tienen legalidad, porque hay muchos demonios que están en las personas, que están oprimiendo a las personas sin ninguna legalidad. Sencillamente porque se han transferido por generaciones en generaciones. ¿Me explico? ¿Me entiendes? Escrito está, dice bien claro el Señor en su palabra, que el Hijo no pagará por el pecado del Padre, y el Padre pagará por los pecados de los hijos. Eso quiere decir entonces que los demonios no pueden tener legalidad en una persona a quien tú no le has permitido algo personal, pero por generaciones ellos se han transmitido. Es como las maldiciones genéticas de enfermedades que se pasan de generación en generación. Explico, pero cuando ya tú eres templo del Espíritu Santo, tú tienes autoridad para liberarte, para remover todos esos escorios que están ahí, toda esa podredumbre que está ahí, porque ya dices, yo nunca la pedí, nunca la necesité. Están ahí porque han dado por generaciones. Entonces el Espíritu Santo te dice, ¿me dejas entrar? A lo mejor va a quitar cosas que tú a lo mejor te gustan, va a quitar cosas que a lo mejor te atraen. Pero si tú le permites entrar, le va a arrancar con todo eso. Te va a liberar y te va a sanar. ¿Estamos entendiendo? ¿Por qué la iglesia de Cristo necesita urgentemente ser llena del Espíritu Santo? Es por esto mismo. Porque eso nos va a sacar de ese nivel, de ese estatus de religiosidad en la cual vive la iglesia actual de Cristo. Porque la iglesia es más religiosa que una iglesia seguidora de Cristo y de seguir sus pasos y tomar su cruz y seguirlo firmemente todo el día. Ahora, en el libro de Romanos, capítulo 6, vamos al capítulo 6, versículo 19, encontramos a Pablo argumentando con la siguiente frase, diciendo, hablo, dice, como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentéis vuestros miembros para servir a la injusticia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentáis, dice, vuestros miembros para servir a la justicia. Aquí te está diciendo claramente lo que yo te estoy mencionando. Como humano, toda la vida hemos presentado nuestros miembros para iniquidad. ¿Qué quiere decir iniquidad? Para el pecado. Nada hemos hecho bueno con este pueblo. Todo lo contrario. Lo hemos mal usado. Lo hemos llenado de droga, lo hemos llenado de alcohol, de cigarro. Lo hemos llenado de alimentos que están, en vez de edificarlo, fortalecerlo, lo están destruyendo. O sea, todo lo que hacemos humanamente es casi para nuestra propia destrucción. Pero estábamos conformes. Se sentían felices algunos. Y muchos que están allá afuera se sienten felices viendo la vida que están dándole a este cuerpo. Y dice, así como presentáis vuestros miembros para servir a la injusticia y la iniquidad, dice, ahora, diciéndote a ti y a mí, presenta, dice, tu cuerpo para la santificación. Estoy parafraseando esto. Dice, para la santificación, dice, vuestros miembros para servir a la justicia. Porque el Espíritu Santo que está en nosotros es justicia. Recuerde que Él es juicio también. Dice que Él es el que nos compensa a nosotros de pecado, de justicia y de juicio. Aquí está conmigo, de pecado, de justicia y juicio. Él es el único que nos puede convencer, el único que nos puede llevar a confrontarnos a nosotros mismos para que podamos ver la calidad de vida, la calidad de seres que somos, la calidad de cristianos que somos ante la presencia de Dios. Vaya al libro de Efesios capítulo 5, 18, encontramos a Pablo exhortándonos nuevamente, diciéndonos la siguiente frase.
Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Qué interesante que Pablo es el único, como dije anteriormente, que usa esta palabra, el caminar en el Espíritu y también ser lleno del Espíritu. En el Viejo Testamento no encontramos estas frases, pero de Pablo para adelante encontramos esta frase, la necesidad del despojamiento de nosotros mismos, de dejar que el Espíritu Santo nos llene con su presencia y que dejemos que Él nos guíe a caminar como realmente Él quiere caminar en el Espíritu. Ahora, ¿qué es caminar en el Espíritu? ¿Se recuerda como les dije la vez anterior? ¿Se recuerda? ¿Qué es caminar en el Espíritu? No es caminar en el aire como muchos creen. Caminar en el Espíritu simboliza que estamos siguiendo las huellas del Maestro. Estamos siguiendo las huellas de Cristo. Estamos agarrando nuestra cruz diariamente y estamos llevando y crucificando nuestros pecados, nuestras iniquidades y dejando que Cristo sea reflejado como el Señor absoluto de nuestra vida. Amén. Caminar en el Espíritu es algo que tiene que ver con algo que sale interior a lo exterior. ¿Cuántos han entendido lo que dice el pasaje de Efesios capítulo 5 cuando nos habla de la armadura de Dios? Recuerden que nos habla de una armadura. Y ahí nos habla de todo lo que simboliza cada una de las cosas que tenemos que ponernos diariamente para poder confrontar las tinieblas. Te lo dejo como tarea eso. Analícelo para que se dé cuenta la necesidad que tenemos diariamente de ponernos la armadura. El presentarse o someterse a sí mismo al Espíritu es similar a lo que el padre de novia hace en una boda cuando él transfiere a su hija de su autoridad a la de su esposo. No sé cuándo ustedes han participado en una boda, si han visto alguna aquí o en otro lugar, se han dado cuenta de que el novio está siempre al lado del ministro, la novia viene atrás, viene caminando con su padre que la va a entregar, y cuando ya se acercan al altar, dice que el novio sale de aquí y se pone y le da la espalda al padre, como diciéndole, con todo respeto, pero ahora es mío. ¿Me entiendes? Entonces él pone el brazo así y el padre queda detrás, pero al mismo tiempo, al desligar el brazo de la novia de su padre, le está confiriendo la autoridad al nuevo hombre de su vida, su hija, de su esposo. Así también tenemos que hacer nosotros con nuestra vida, conferirle la autoridad al Espíritu de Dios para que Él sea el que nos guíe y nos ayude a salir adelante en todas nuestras luchas y en nuestras debilidades que tenemos como seres humanos. ¿Están entendiendo? Ese es el propósito del Espíritu Santo. Ese es el propósito número 1 del Espíritu Santo. El domingo voy a estar hablando un poquito sobre eso para que entendamos la necesidad urgente que tenemos de caminar y de entender por qué el Señor manda que esperemos o que seamos fieles, obedientes, para que podamos ser investidos del poder de Dios. ¿Cuándo es que el Espíritu Santo toma el control? Buena pregunta. ¿Cuándo es que el Espíritu Santo toma el control? Cuando los creyentes, quienes han confesado toda su desobediencia y rebelión, se presentan a sí mismos a la habitación del Espíritu Santo, y es allí donde Él comienza a asumir el control. ¿Cuándo es que el Espíritu Santo toma el control? Es una buena pregunta. El Espíritu Santo no toma el control de tu vida cuando tú entraste o cuando tú le confesaste el perdón al Señor como Señor y Salvador. Muchas veces la gente piensa eso. Claro, lo que hizo fue que nos selló, nos dio las arras, el principio, nos dio la ausencia el Señor a través del Espíritu, pero eso no quiere decir que ya el Espíritu Santo tiene el control de tu vida. ¿Aló? ¿Sienten ustedes que el Espíritu Santo tiene el control absoluto de ustedes? Honestamente, seríamos mentirosos si dijéramos que sí. El Espíritu Santo dirige a los creyentes a donde deben ir. Cuando tenemos el control del Espíritu Santo, Él es el que dirige a los creyentes a donde deben ir, qué deben hacer, y a los que ellos deben experimentar, y les enseña estos 3 principios. Pero quiero que entendamos lo primero que estamos leyendo aquí. Hoy en día la gente anda buscando dónde se manifiesta el Espíritu Santo, dónde hay avivamiento y cosas por el estilo, pensando que de esa forma van a encontrar la presencia de Dios, cuando la presencia de Dios tú la encuentras personalmente. ¿Me entiendes? La gente anda buscando algo, dice, no, que en mi iglesia no pasa esto, en mi iglesia no hacen estas cosas, que no tiene nada que ver eso. Cuando el Espíritu Santo toma control de tu vida, fíjate que primeramente Él te va a enseñar dónde debes ir.
El Espíritu Santo no es esa persona que te dice, vete allá porque ya estoy moviéndome yo, o vete por acá porque estoy haciendo milagros, o vete para acá. No. Dice, lo que estoy haciendo allá, lo que estoy haciendo aquí, donde esté haciéndose o moviéndose mi espíritu, también lo puede hacer a través de tu vida, donde tú estás. ¿Aló? ¿Está entendiendo eso? Entonces, Él nos dice dónde ir y qué es lo que debemos hacer. Lamentablemente es otro problema garrafal que tenemos como cristianos. ¿Por qué razón? Porque nosotros nunca tomamos en cuenta el Espíritu Santo para tomar nuestras decisiones. ¿Están conmigo? Y después le echamos la culpa, es que Dios me dijo, es que Dios puso en mi corazón. Es mentira eso, hermano. Dios nunca pone algo en el corazón de un cristiano, de un hijo de Dios, algo que va en contra de sus estatutos, contra sus leyes. Imposible. Pero usamos muy fácil esa palabra, es que yo siento, no, que tú no estás sintiendo nada. Ese es tu sentir, ese es tu deseo, pero no es el deseo del Espíritu Santo. Amén. Nosotros no podemos buscar experiencia cuando el Espíritu Santo es el que nos da la experiencia, porque es el Señor de la experiencia. Hoy la iglesia de Cristo dijo, anda buscando experiencia en otras cosas, y se ha metido en tremendos líos. Por querer llegar a las cosas espirituales, han llegado al espiritismo y cosas raras, ciencias ocultas, creyendo que eso es parte de la revelación del Espíritu. El Espíritu Santo nunca va a hacer eso. Por eso que aquí encontramos los tres principios que nos pueden ayudar a entender cuál es el propósito cuando el Espíritu Santo toma el control. Primero, dice, les enseña lo que deben aprender para la vida. ¿Qué nos enseña? Lo que debemos Lo que aprender deben para la vida. aprender para la vida. Ahora, ¿qué significa eso? Recuerden que nosotros, cuando estamos en Cristo, teníamos otro guía. Y ese guía nos enseñó la vida como la vive cualquier persona sin Cristo. Ahora que somos cristianos, usted puede decir, realmente eso que hice o eso que pasó en mi vida, ¿era algo bueno o fue algo bueno? Ahora, si usted es sincero así, bueno, yo creo que me equivoqué un montón de veces. El Espíritu Santo no quiere que nosotros nos sigamos equivocando en las decisiones que tenemos en esta vida terrenal que estamos. Él quiere que empecemos a hacer las cosas bien. Él quiere que empecemos a experimentar cosas buenas en la vida sin tener que forzarlas, sin tener que buscarlas y sin tener, hermano, que manipularlas. Hay gente que tiene o hace cosas, de acuerdo a su concepto, cosas buenas, porque las ha manipulado y las sigue manipulando. Amén. Entonces podemos ver aquí claro que estos principios son importantes, sencillos, pero tienen mucho peso para el creyente. Él nos enseña lo que debemos aprender para la vida. Él provee de las experiencias que Él desea que tengamos. Me voy a detener un rato ahí para que termine de copiar, porque esto es importante que usted lo analice y lo asimile. Dios es bueno. Amén. Y Él está interesadísimo. Jesús es el más interesado en que tú conozcas al Espíritu de Dios, que conozcas al Espíritu Santo. Porque Él es el único que da un verdadero testimonio de Jesús en tu vida. Tú solamente vas a aprender a amar a Jesús cuando sientas que el Espíritu Santo te está dirigiendo, te está enseñando a valorizar el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. ¿Cuál es el punto número 1 que tendremos a querer poner entonces? Nos enseña que lo que debemos aprender para la vida. Segundo, dice, Él provee. No dice que tenemos que buscarla. Él provee, ¿qué? Las experiencias que Él desea que tengamos. Dije anteriormente, ¿no? La gente anda buscando experiencia por fuera. Anda buscando experiencia, anda buscando señales, prodigios.
cuando las señales y prodigios no son para el pueblo de Dios, sino para la gente inconversa. Tú quieres tener una experiencia con Dios, cuando el Espíritu Santo está en ti, Él te va a mostrar, Él te va a dar experiencia, pero experiencia que Él desea que tú tengas. Mi experiencia no puede ser la misma que te puede dar a ti, o la experiencia que usted tiene no va a ser la misma que le va a dar a otro hermano. Él sabe cuál es la experiencia que tú necesitas tener con Él. Hoy en día, el Hijo de Dios, el cristiano, anda deseando lo que otros tienen. Andan deseando que porque se habla más lengua y yo no hablo, o porque se tiene el don de profecía y yo no lo tengo, y yo quiero eso. Eso es envidia. El Espíritu Santo no trabaja así. El Espíritu Santo trabaja de acuerdo a tu capacidad y de acuerdo a tu sometimiento hacia Él. Él no te puede dar algo que le dio a otro que le costó años de llorar y rodillas dobladas para poder conseguirlo tú nomás porque tú lo deseas. Como muchas veces aquí sentimos humanamente que si alguien se compró un carro nuevo, también tú quieres un carro nuevo. O que si alguien compró una televisión de 70 pulgadas, tú quieres una de 140. Sí, porque así somos los seres humanos. Andamos deseando lo que no es para nosotros. ¿Entendemos esto? El Espíritu Santo no va a trabajar así contigo. Nunca va a darte lo que le ha dado a otro. Fíjense en los libros antiguos, en la profecía, si Jeremías tenía el mismo don que tenía Isaías. Aunque dice en el libro de Reyes, donde habla de que Elías transfirió el poder de Elías a Eliseo. Pero Elías le dijo a Eliseo: no creo, no sé si será posible que él te dé esa doble porción, porque le dijo: quiero que me des una doble porción de tu espíritu. No le dijo: quiero que me des tu porción. Dijo: quiero una doble, o sea, diferente. ¿Se da cuenta? Todo lo que sea diferente va a ser bueno y recomendable. Pero nunca le pidas a Dios algo que ya tiene otro hermano. Oh, yo quiero un ministerio como que tiene el hermano y ya le tiene. No te lo va a dar. Porque cada persona, escuchen, cada persona, Dios ha trabajado para prepararlo para ese ministerio, o para ese talento, o para ese don que Dios le va a dar. ¿Están conmigo? Entonces, por eso que Él dice que Él provee de las experiencias que Él desea que tengamos. Mientras más tú estés sometido al Espíritu Santo, vas a tener experiencias directas con Él. Aló. No esperes a tener una verdadera experiencia con el Señor porque vas a ver un gran evangelista que está predicando. Puede que caiga una llovizna de la presencia de Dios, pero no fue eso lo que Dios quiere para ti. Él quiere una lluvia para ti. Y por último, una tormenta de la presencia del Señor. Aleluya. Todo diferente. Por eso es que nosotros, mientras más dejemos que Él tome el control, más conocimiento, más revelación, más experiencia vamos a tener con Él. Tercero, Él empieza o continúa en nosotros el camino de la madurez del servicio. Es que yo pensé que el Espíritu Santo era solamente para que yo hablara en lengua, o para que tuviera dones para echar fuera demonios, o para que tuviera alguno de los frutos del Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo comienza y continúa en nosotros el camino de la que, porque Él necesita, desea que tú madures. Si tú no maduras, Él no puede hacer la obra que comenzó contigo. ¿Están conmigo? Él no puede continuar, se detiene la obra, se detiene el proceso. Por eso que hoy día vemos tantos hermanos frustrados que dicen: pues si Dios me prometió, o Dios me dijo, y no está pasando nada, es porque hay un proceso. A lo mejor nos adelantamos, a lo mejor nos quedamos, a lo mejor no nos dejamos de que Él tomara el control de nuestra vida. Todo lo que Dios tiene para nosotros Él lo va a cumplir. Amén. Gracias. Todo lo que Él se ha propuesto hacer contigo, Él lo va a cumplir. En su tiempo. Diga conmigo, en su tiempo. En su tiempo.
Así que ahí está la paciencia de los hijos de Dios. Dice, ahí está la paciencia de los hijos de Dios. Porque el que no es hijo de Dios no va a tener paciencia para esperar. ¿Aló? Dios sabe lo que Él va a hacer, cuándo y cómo. Él lo sabe. No tenemos que apresurarnos, no tenemos que decepcionarnos. Si Dios prometió, Él va a cumplir. ¿Entiendes? Él va a cumplir. No tenemos que dejarlo, hermano, llevar por la inmadurez. Cuando una persona es inmadura, entonces, ¿qué? Se desanima y tira la toalla, como dicen vulgarmente. Por eso es que a Él interesa que nosotros maduremos, que ahorita maduremos. ¿Por qué razón? Porque Él ha preparado, Él nos ha delegado, nos ha dado, repita conmigo, un servicio para hacer. ¿Para qué la madurez si no es para servir? No es para que nos sirvamos nosotros, es para que sirvamos a otros. Y cuando lo hagamos como Jesús lo hizo por nosotros, cuando Él entregó su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Porque ahora podemos servir a Dios, pero estamos reclamando, ¿y por qué yo no lo hago? ¿Por qué nadie más me acompaña? ¿O por qué nadie más está conmigo? ¿Por qué tengo que hacerlo yo solo? Regocíjate, siéntete dichoso, siéntete privilegiado, que Dios te dio un trabajo que a lo mejor lo podrían hacer otros, pero tú lo estás haciendo, tú eres el beneficiado, nadie más. ¿Entendió eso? Nadie más, tú eres el beneficiado. Tú eres a quien va a Él darle galardón. Eres tú a quien Dios va a reconocer ante los ángeles. Los otros se perdieron la oportunidad y tú dejas eso que en las manos de Dios y tú sales para adelante. Amén. Y cuando estás maduro, tú sirves a Dios en los tiempos malos y en los tiempos malos. Servimos a Dios en los tiempos malos y en los tiempos malos. Porque es fácil servir a Dios en los tiempos buenos, ¿cierto, Adolfo? ¿Verdad? Te sientes gozoso y hasta baila, danza, aleluya. Pero cuando estás en tribulación, pero solamente eso lo provoca cuando hay madurez. ¿Están entendiendo ahora el proceso y el porqué del Espíritu Santo necesita tener el control de tu vida? Amén. Ahora, vemos que este control permanece hasta que los creyentes vuelven a ejercitar su propio control. Aleluya. ¿Están entendiendo esto? Hay un momento en que el Espíritu Santo, escuchen, hay un momento en que el Espíritu Santo te va a tomar, te va a educar, te va a fortalecer, de tal manera que cuando Él te vea que ya maduraste, te va a decir, hijo, a caminar. Es como el padre cuando le enseña a un niño a andar en bicicleta. ¿Qué es lo que hace un padre que tiene un niño, una niña, y le enseña a andar en bicicleta? Primeramente le compra una mesa con 4 ruedas. Amén. Después que ya le compra la bicicleta, lo pone a andar, pero le va sujetando la partecita de atrás para que no se vaya a caer. Pero cuando él ve que ya el niño o la niña ya empieza a pedalear y que se siente segura, porque siente que papá va detrás, porque siempre nosotros nos sentimos seguros cuando papá va detrás de nosotros. Pero eso ni siquiera nos damos cuenta cuando va suelta la bicicleta y usted se siente que viene solo y te va a decir, ¡ah! ¡Le hiciste! Y le ve que papá está por ahí atrás, hermano. Entonces, cuando el Espíritu Santo ve que tú piensas a caminar solito, te va a dejar. Dije, te va a dejar solito para ver hasta dónde vas a llegar. Porque me imagino que el padre, antes de enseñarle a andar en bicicleta a su hijo o a su hija, le va a hablar de los peligros que tiene el andar en bicicleta también. ¿Aló? Y cuando le enseña los peligros, el niño sabe, la niña sabe que no tiene que irse a la calle, sino tiene que andar en la banqueta, ese entreno. En la banqueta, eso. Y que no puede salirse de ahí, a no ser que papá vaya con ella o papá vaya con él, que pueden ir por la calle principal. Pero mientras tanto, solamente por la banqueta se le permite caminar. Amén. Entonces ya el niño y la niña ya recibió las instrucciones. Es lo que hace el Espíritu Santo cuando nos toma. Nos instruye, nos educa, nos prepara.
Para que cuando Él nos tenga que dejar un momento, no es que Él se va, no, Él no deja como el papá, deja para ver si aprendió a andar en bicicleta solo. Así pasó con usted mayor, que no sabía manejar un vehículo, porque a lo mejor lo único que manejaba eran burritos. Nos encontramos aquí que hay un carro que tiene ¿cuántos caballos? Ni siquiera un caballo teníamos allá. Pero aquí caminamos y andamos en caballo de 300, 200 y 250 caballos, hermano, que hasta nos asustamos, andamos en el frío, andamos caminando que tiene tanta fuerza el carro. Cuando nos enseñaron a manejar nos pasó lo mismo, ¿no? El que iba ahí decía, espérate, no aceleres, cuidado, por acá. Pero llegó el momento que ahora tú lo haces solo. Pero vas a necesitar, a lo mejor, en un momento indeterminado, si no logras cometer los errores, porque ¿quién no comete errores? Que a lo mejor papá te va a tener que agarrar nuevamente. ¿Aló? ¿Están conmigo? Entonces dice aquí, si lo estás entendiendo, este control permanece hasta que los creyentes vuelvan a ejercitar su propio control y de este resentimiento, dice, a la autoridad delegada del Espíritu. O sea, si Él nos dejó solo, va a llegar el momento que a lo mejor en ese caminar solo vamos a tomar decisiones no correctas, o nos vamos a pasar una luz o un estado. Y cuando el Espíritu nos ve nuevamente que estamos otra vez, hermanos, encerrados, ¿y qué hacemos ahora? Porque ¿qué persona no se encierra cuando tiene un problema de tráfico? Y si no tiene dinero para pagar, se oprime. Entonces, el Espíritu Santo, cuando nos ve en esa condición, nuevamente vuelve a qué? Agarrarnos nuevamente para que sigamos con ese proceso de madurez. 3. Todo lo que hace el Espíritu Santo cuando nos deja caminar por sí solo es para probar cuánto hemos madurado. ¿Se dan cuenta que el amor que Dios tiene para con nosotros no es como el amor que tenemos de los padres? A veces que nuestros padres ¿cómo se llama? Nuestros hijos nos desengañan, hacen tantas cosas indebidas, nos defraudan con su conducta, que a veces decimos, bueno, pues si quiere hacer que haga lo que quiere, ya, que se vaya. No, el Espíritu Santo, cuando Él ve que nosotros fracasamos en los intentos de poder ser mejores, de poder corregir, nos damos cuenta de que Él no nos suelta, Él nos deja, pero cuando reconocemos que necesitamos ayuda, Él nuevamente dice, aquí estoy otra vez. ¿A dónde quedamos? Te dice. ¿En qué clase quedamos? ¿En qué curso quedamos? Te dice. Estamos en el primero o el segundo. Estamos en el segundo, papá. Bueno, sigamos en el segundo caminando. Porque ahora viene el nuevo desafío en el tercer curso. ¿No es bonito el Espíritu Santo? Amén. Cuando tú lo empiezas a entender, empiezas a analizar por qué Dios nos dejó aquí en la tierra. Pero tenemos que tener el deseo. Tenemos que sentir ese deseo para que podamos seguir dependiendo diariamente de su presencia. Y termino con este ejemplo. El control del crucero de un vehículo nos ilustra este principio que quiero o que le estoy enseñando. Una vez que el conductor dice lo activa, él remueve su pie del pedal de combustible, el control del crucero regula la velocidad del vehículo hasta que el conductor pise el freno o el acelerador para invalidarlo. Para restaurar el control del Espíritu Santo, el creyente debe quitar el pie. Y quitar el pie significa confesar su pecado, su falta, confesar su debilidad. ¿Estamos entendiendo? Y cuando nosotros confesamos, volver a someternos y rendirnos al control absoluto del Espíritu Santo. ¿Se da cuenta que manejar un vehículo es casi igual como el Señor quiere manejarnos a nosotros? Cuando digo manejarnos, nos quiere guiar, ayudar a que hagamos las cosas bien. Es el mejor ejemplo que podemos tener de un vehículo. Pero a veces nos aceleramos, sabemos que tenemos que caminar por 40, vamos a 70. Dios te quita el pie, vas muy acelerado. Porque eso es lo que pasa a veces cuando hemos sido saturados por la presencia de Dios y nos aceleramos. Como dicen por ahí, nos enamoramos tanto, que del día siguiente ya se perdió el amor. Por eso es que dicen que tenemos que volver diariamente a nuestro primer amor. No sé si han experimentado eso. Todos comenzamos bien, pero si nos preguntamos si estamos en la misma posición que estuvimos al principio, nos vamos a dar cuenta que no. No somos los mismos enamorados de Cristo
como cuando recién lo conocimos. ¿Están de acuerdo conmigo? Amén. Pero el Espíritu Santo tiene ese trabajo, esa misión de volver a enamorarnos día a día, más y más, de nuestro Señor y Salvador. Amén. ¿Alguna pregunta? Más que quiere decir la palabra esa resentimiento. ¿Perdón? La palabra Resintiendo. Entiendo. A ver abajo, pastor. Y de Resintiendo quiere decir que a veces nos desligamos, que a veces nos desligamos de esa autoridad. Es como el niño cuando ya aprende a la bicicleta, él no quiere que tú le vuelvas a poner la mano atrás cuando él anda en bicicleta. ¿A cuánto le ha pasado a cuánto usted le ha enseñado a andar en bicicleta a sus hijos? Si usted nunca lo ha enseñado, no sabe lo que está haciendo. ¿Me entienden? Pero la mayoría de los papás, cuando ven a sus hijos que le han enseñado a andar en bicicleta, aunque ellos saben, si tú le vas a poner la mano atrás como lo decía cuando lo sientes, ¡ay, come on! ¡Leave me alone! ¡Ay, no! Eso es. Nunca nosotros debemos hacer eso con el Espíritu Santo. Si Él pone la mano atrás es porque Él sabe que necesitas otra manito de parte de Él. Póngase en pie. Dios, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu misericordia con nosotros, te damos gracias por educarnos, Señor, día a día, por este privilegio, este honor que tenemos de parte tuya, Señor, saber que tú estás al cuidado de nosotros, que tú nos ayudas, de que tú siempre nos estás alentando. Y lo más importante, Padre, que podamos sentir tu presencia para poder dejarnos, Señor, guiar, dirigir fortísimo. Que nunca, Señor, pensemos contrariamente a esta gran verdad, Señor. Necesitamos urgentemente que tú tomes el control absoluto en toda nuestra vida, Señor. Así es. Padre, nos vamos de este lugar, mas no de tu presencia. Una vez más pedimos que tus ángeles vayan guardando nuestra salida y entrada, nuestras vidas, nuestras pertenencias, nuestros vehículos de bumper a bumper, como aquellos que van manejando a nuestra derecha, izquierda, delante, detrás de nosotros, en todo accidente, en todo trampa del enemigo, todo conflicto, toda influencia, Señor, en tu paz, Dios mío. Trajiste a tu casa, regrésanos en esa misma paz en nuestros hogares, y a ti te daremos toda gloria, toda honra y toda la alabanza, y los hijos de Dios dicen amén. Amén. Den un fuerte aplauso, Señor. Recuerden, hermano, que el jueves hay vigilia, venga, traiga sus peticiones, venga en rodilla, venga a clamar a Dios.